Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Tanto tiempo! Vamos a empezar con esta serie de videitos porque la cuarentena, la pandemia, el coronavirus llegó hasta la iglesia y hasta la escuelita bíblica. Y hace un montón de tiempo que no los vemos y los extrañamos. Y con las señas queremos saber cómo están, queremos que sepan que pensamos en ustedes. Son importantes para nosotros y los tenemos cerca del corazón y oramos por ustedes todos los días. Pero bueno, queríamos estar en contacto con ustedes, así que se nos ocurrió copiar este sistema que usan en las escuelas y hacer unos videitos y así podamos estar comunicados. Nosotros les mandamos un video y después ustedes nos responden lo que quieran. Ahora yo les mandé una canción para que la aprendan, me pueden decir un texto. Queremos saber de ustedes, los extrañamos. Y bueno, para empezar hoy tengo una clasecita que tiene que ver con todo esto que está pasando. Jesús nos quiere enseñar algo sobre las preocupaciones, sobre cuando tenemos miedo. Y yo le pregunté a los chicos acá en casa, a mis hijos, a ver qué era lo que les daba miedo, qué cosas los preocupan y les dan miedo. Y fueron las respuestas muy variadas, desde las arañas, los escorpiones, las películas de terror, la lluvia, las tormentas, no saber qué va a pasar con papá y mamá. Y a lo mejor vos en tu casa también tenés miedo. Ahora prendemos la tele todos los días y vemos que salen a aplaudir a los médicos, que los médicos están asustados y nos dicen quédense en casa, lávense las manos, pónganse en el tapaboca. Vemos que la gente se muere por todas partes y que nos dicen no toques nada, que te vas a contagiar. Y todas esas cosas nos preocupan y nos dan miedo. Hay en la Biblia una historia de unos hombres grandes y fortachones que en una situación que ellos se las pensaban que se las sabían todas, en una situación se empezaron a preocupar y después tuvieron miedo. Pero en medio de todo eso Jesús les enseñó algo. Y esa historia que yo les quiero contar está en la Biblia, en Marcos 4, versículos 35 al 41. Después en casa le dicen a papá y a mamá que se las lean, ¿sí? La historia dice así, miren, Jesús había estado todo el día trabajando atendiendo a personas. Venían las gentes, las multitudes y les traían enfermos para que sane, gente que devolverle la vista, paralíticos que hacer caminar. Y no solo eso, la gente venía y les contaba sus problemas. Estaban preocupados por el gobierno de los romanos, los hombres estaban preocupados por sus familias, las mamás por sus hijos. Todos querían que Jesús los escuche y que les dé una respuesta, y que los sane y que les solucione sus problemas. Y Jesús había estado todo el día atendiéndolos con sus discípulos. Ya se estaba haciendo de noche y estaba cansado. Y le decía a sus discípulos, vamos a cruzar del otro lado del lago, así yo puedo descansar. Y entre los discípulos de Jesús había 4 que eran pescadores, que se habían navegado ese lago un montón de veces buscando peces, se lo conocían como si fuera la palma de su mano. Pero sí, Jesús, subí que nosotros te llevamos, le dijeron. Y subieron al barco, y miren, no era un barco muy grande, era un botecito donde entraban Jesús y sus discípulos, y nada más. Empezaron a navegar, y era una tarde hermosa, miren el sol se estaba poniendo, el ruido del agua y los remos los tranquilizaba, el viento fresquito les daba en la cara, las olas los llevaban de un lado para el otro. Jesús estaba tan cansado que se quedó dormido. Y los discípulos siguieron remando. Contentos, iban agarrando sus remos y avanzaban, pero de pronto esa brisita linda que les daba en la cara empezó a hacer un viento un poco más fuerte. Y ese viento después se transformó en un viento helado. Y el cielo se cubrió de nubes. Y las olitas que los balanceaban empezaron a hacer olotas enormes que golpeaban contra el barquito de madera. La madera sonaba y parecía que el barco se iba a partir por la mitad. Miren el viento, qué fuerte que se levantó, que la fuerza que tenían que hacer para llevar el barquito. Y los discípulos experimentados, tranquilos, les decían a sus compañeros. Nosotros estuvimos en muchas tormentas, muchas veces navegamos por acá, tranquilos. Y siguieron haciendo fuerza, pero el viento era cada vez más fuerte. Tomó unas proporciones increíbles que fue como un huracán. Empezó a haber remolinos de viento que llevaba el barco para todos lados. Los remos ya no los podían controlar.
Las olas eran tan enormes que pasaban por arriba del barco y rompían en el medio del barco, que empezó a llenarse de agua y se empezaron a hundir. Los discípulos empezaron a tener miedo. Estos hombres grandes se empezaron a preocupar de tal manera que se desesperaron. Pero Jesús, ellos estaban sacando agua más no poder de adentro del barco. ¿Y Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús estaba durmiendo. Y ellos medio que se enojaron. Y fueron y los amarrearon y le dijeron: Jesús, ¿no tenés miedo que nos ahogamos? Qué increíble que le hayan preguntado al Salvador de la humanidad si Él no tenía cuidado de ellos. Jesús vino a salvarnos. Claro que estaba preocupado por ellos, pero quería enseñarles una lección. Vamos a ver qué pasó. Jesús se levantó, se sacó las lagañas de los ojos y caminó hasta la punta del barco y con una voz fuerte y tremenda retó al viento y retó al mar y le dijo: ¡Shh! ¡Lluvia, detente! ¡Viento, cálmate! Y se dio vuelta y le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Los discípulos vieron que inmediatamente que Jesús dijo esas palabras, el viento se calmó, las olas se tranquilizaron, las nubes que estaban en el cielo se despejaron y el cielo quedó estrellado y la luna enorme, el mar tranquilo. No lo podían creer. Pensar que hasta recién estaban a punto de morirse y ahora estaban ahí en el medio de la tranquilidad. Miren el cielo, cómo quedó todo despejado, y ellos empezaron a mirarse entre ellos y a decir: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Y saben que la historia de estos hombres me hace acordar a nosotros? Muchas veces estamos metidos en problemas. La Biblia no dice en ningún lado que nosotros no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas siempre. Pero en el medio de los problemas podemos saber que está Jesús con nosotros. Y si vos todavía no tenés a Jesús en tu corazón y estás solo en el medio de esta situación y no sabes qué va a pasar, yo a veces pienso en las preocupaciones de los chicos y yo digo: deben pensar que van a estar para siempre acá encerrados, que sus cumpleaños los van a pasar encerrados en casa. Me acuerdo de Santi, que es egresado, y digo: debe pensar: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me iré de viaje de egresado? Me acuerdo de situaciones que pasaron Isabela cuando se tuvo que operar. Al mismo Santi cuando una vez se le rompió el auto en la ruta. Mis hijos que a veces tienen miedo cuando hay una tormenta y sus papás están embarcados. Son miedos que tenemos, preocupaciones que tenemos. La Biblia dice que los vamos a tener. Pero ¿saben qué, chicos? Los que tenemos a Jesús en el corazón, tenemos que saber que Jesús está con nosotros. ¿Saben que el miedo es lo contrario de la fe? Cuando tenemos miedo, estamos dando nuestro oído al diablo, estamos escuchando lo que Satanás quiere. Pero cuando tenemos fe, como ellos después tuvieron, estamos diciéndole a Jesús: vos tenés el control, va a estar todo bien. Y yo decía antes que si vos todavía no tenés a Jesús en tu corazón y estás solo en esta situación, hoy, en el medio de esta tormenta, Jesús te está buscando. Vos podés decir: Jesús, soy pecador, hago cosas malas, tengo miedo, quiero que vengas a mi corazón y que me des paz. Te pido perdón por mis pecados, vení. Gracias porque moriste por mí, gracias porque en medio de esta situación me buscaste. Es solamente eso lo que hay que hacer. Hay que creer que uno hizo pecado, hay que pedir perdón y hay que pedirle a Jesús que venga al corazón. Y si vos sos un hijo de Dios, no dejes que te gane el miedo. Acordate que cuando tenés miedo le estás prestando tu oído al diablo. Acordate de textos de la Biblia, acordate de canciones. Vení, lee esta historia y acordate de todas las veces en que estuviste en situaciones que te dieron miedo, que te preocuparon y Jesús estuvo con vos. No tengas miedo, tenés fe. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cómo no tienen fe? Y también hoy nos dice a nosotros: ¿saben que ese día estos hombres que habían visto un montón de milagros de Jesús, recién ese día descubrieron que Jesús era más poderoso que sus miedos? Eran hombres grandes. Vos sos un niño y lo estás aprendiendo hoy. Jesús es más grande que todos tus miedos.
No tengas miedo, tené fe. Y como yo les decía, que se pueden acordar de un textito cuando tienen miedo, les voy a enseñar uno. Y este textito está en el Salmo 118:6. Y dice así: el Señor está conmigo y no tengo miedo. Estas caras de miedo tienen que desaparecer. Jesús está con vos. En el medio de tus problemas, Jesús está con vos para darte paz. Tené fe, búscalo. Vamos a repetirlo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Saben que para aprender un textito de memoria hay una buena técnica que es hacer mímicas, hacerle un ademán como le hacemos a las canciones. Para aprender que está en el Salmo 118:6, vamos a poner nuestras manos como si fueran una Biblia. La abrimos y decimos Salmo 118:6. Y ahora decimos así: el Señor está conmigo y no tengo miedo. Otra vez, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmos 118:6. Espero que durante toda la semana te lo acuerdes y cada vez que pases por una situación que te dé miedo, acordate de escucharlo a Él. Jesús está con vos y es más poderoso que cualquier problema que vos tengas. Nos vemos el domingo que viene. Un beso.